Les deseo que tengan un maravilloso día, porque hoy Dios nos está hablando a través de la palabra. Desde la primera lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Todo sumo sacerdote, escogido de entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a debilidad. A causa de ella, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor sino el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy». O como dice en otro pasaje: «Tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec». Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial y, aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que lo obedecen, en autor de salvación eterna, proclamado por Dios sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 109. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré desde el seno, antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y les preguntaron a Jesús: «Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no?». Jesús les contesta: «¿Es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres, y se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la carta de los Hebreos se nos presenta la figura del sumo sacerdote como un mediador entre Dios y los hombres. Este oficio no se toma por ambición personal, sino que es un llamado divino. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, no se otorgó a sí mismo el honor de ser un sumo sacerdote, sino que fue designado por el Padre. Esto nos recuerda que la verdadera autoridad y misión provienen de Dios y no son méritos humanos. Cristo, al asumir la condición humana, comprendió nuestras debilidades y nuestros pecados, porque Él mismo experimentó el sufrimiento. Nos muestra que el camino a la obediencia pasa por el sacrificio y la entrega total a la voluntad de Dios. Su oración en medio del sufrimiento nos enseña a confiar en el Padre, incluso en los momentos más difíciles. El título que se le da, sacerdote según el rito de Melquisedec, resalta la eternidad
y singularidad del sacerdocio de Cristo, quien no solo intercede por nosotros, sino que es el autor de la salvación eterna. Nos invita a una vida de obediencia, no como imposición, sino como respuesta amorosa a aquel que dio su vida por nosotros. Reconozcamos nuestras debilidades, y esto nos acercará a Dios, quien comprende nuestras luchas. Aprendamos a obedecer la voluntad divina. Incluso en medio del sufrimiento, nos lleva a una comunión más profunda con Él. Vivamos nuestra fe como respuesta al amor de Cristo, quien intercede constantemente por nosotros. En el Evangelio, Jesús responde a una inquietud sobre el ayuno, pero su respuesta va más allá del simple cumplimiento de normas. Él utiliza la imagen del esposo y sus amigos para explicar que su presencia es motivo de alegría. Mientras Él está con ellos, no es tiempo de ayunar, porque Él es el centro de la celebración. Sin embargo, anuncia que llegará un momento de separación, haciendo referencia a su pasión y muerte, y será entonces cuando el ayuno cobrará sentido. La segunda parte de su enseñanza emplea las imágenes del remiendo nuevo y el vino nuevo en odres viejos. Con estas metáforas, Jesús nos está invitando a reflexionar sobre la novedad del reino de Dios. No podemos seguir aferrándonos a estructuras antiguas o formas de pensar rígidas si queremos acoger su mensaje. El vino nuevo representa la vida y enseñanza de Jesús, que necesita un corazón renovado y dispuesto a transformarse y a crecer. La fe en Cristo nos invita a vivir en la alegría de su presencia, sabiendo que incluso en el dolor, Él nunca nos abandona. Es necesario dejar atrás costumbres o actitudes que nos impiden abrirnos a la acción de Dios. Renovar nuestro corazón y nuestra mente nos permite acoger la enseñanza de Jesús y vivir plenamente el Evangelio. Las aplicaciones para el día de hoy es que debemos confiar en el sufrimiento. Si estamos pasando por un momento difícil, imitemos a Cristo, que presentó oraciones y súplicas con lágrimas, confiando en la voluntad de Dios. Debemos tener renovación interior. Identifiquemos actitudes o prácticas que ya no nos acerquen a Dios y pidamos al Espíritu Santo que renueve nuestro corazón. Debemos tener alegría en Cristo. Vivamos cada día con la certeza de que Jesús está con nosotros, especialmente en los momentos en los que nos sentimos solos o perdidos. Ambas lecturas nos invitan a un cambio profundo, confiar en el plan de Dios, renovar nuestra manera de vivir y responder con gratitud al amor eterno de Cristo. Amén.